Así que soy hijo de un conductor. ¿Y qué? La chica más rica del pueblo estaba obsesionada conmigo, hasta que un alma de otra dimensión secuestró su cuerpo. El día que mi padre vino a recogerme, bloqueó la puerta del Rolls Royce y le anunció a medio campus que no era más que el empleado de su familia. No dije nada. Solo llamé a su madre, la señora Carrington. No creo que Paige quiera verme más. 3 segundos después, el coche de mi padre regresó. La viajera dimensional me miró fijamente. Su mundo se derrumbó. ¿Por qué te protegerá mi madre? Sonreí. ¿Te has preguntado alguna vez por qué pasaste todos esos años persiguiéndome? Nathaniel Cross, solo eres el hijo del chofer de mi familia. ¿Qué te da derecho a viajar en el mismo coche que yo? Paige Carrington se metió en la parte trasera del Rolls Royce antes de que yo pudiera. Bajó la ventanilla apartando mi mano de la manija de la puerta con un gesto de desprecio, mientras una mueca desfiguraba sus rasgos perfectos. «Quita tus manos de mi auto», gritó. Su voz era tan fuerte que atraía miradas. La miré atónito. Salíamos de la biblioteca y al siguiente se comportaba como una desconocida. ¿Qué demonios había hecho? Sistema, ¿estás seguro de que me dan $10 millones solo por una tarea tan simple como esta? Oí la voz de Paige clara como el agua, pero sus labios no se habían movido. No te preocupes, anfitrión, completa la misión, evita que el protagonista masculino entre en el coche de tu familia, y la recompensa de $10 millones será tuya. Una voz aduladora y robótica le respondió. ¿Sistema? ¿Qué demonios era un sistema? ¿Y por qué podía oírlos? ¿Estaba escuchando sus pensamientos? Solo para comprobarlo. En el mundo de este libro que elegí, soy la heredera súper rica, ¿verdad? Claro. Como decía el resumen, eres la auténtica. Una familia de primera, padres cariñosos, pero estás perdidamente enamorada del hijo del chofer de tu familia, Nathaniel Cross. Bueno, eso es todo. Me sé esta trama de memoria. La felpudo que adora al tipo hasta que su familia queda arruinada y muere sola. Solo tengo que fingir que he despertado y poner a este perdedor en su lugar. Ya puedes irte. No interfieras con mi actuación. Sentí un escalofrío. Esos no eran los pensamientos de Paige. Algo andaba mal. Era la hora de cenar, y el patio principal de la Universidad Blackwood estaba abarrotado. El arrebato de Paige había llamado mucho la atención. Mi compañero de cuarto, Leo, que había salido conmigo, se removió incómodo. Paige, vamos. Nate tiene una conferencia más tarde. ¿De qué va todo esto? Es una de esas tramas cliché donde el hijo del conductor usa mi dinero para hacerse el importante en el campus. Patético. Paige me fulminó con la mirada, su voz destilando veneno. Ay, Nate el grande. ¿Lo olvidaste? Eres el hijo de mi chofer. ¿Qué te hace tan genial? Eso debería ponerlo en su lugar. Dios mío, soy brillante. A mi papá, que conduce hoy, lo habían llamado conductor 2 veces con el mismo tono despectivo. Se inclinó. Paige, ¿qué pasa? ¿Tú y Nate se pelearon? Paige giró la cabeza y le gritó. Señor Cross. ¿Quién firmó sus cheques? Mi padre. Estás aquí para recogerme. No quiero desconocidos en mi coche. ¿Hay algún problema? Llévame a casa ahora. A menos que quieras que te despidan. Mi expresión debió ser de tranquila confusión, porque pareció enfurecerla aún más. Se volvió hacia mí con la barbilla en alto. Nate. El grande. Nate. A partir de hoy, recuperaré todo lo que no te pertenece. Sistema. Sistema. Estoy arrasando. Deberías darme una bonificación. Mi papá bajó la ventanilla del copiloto y me miró fijamente. Me encogí de hombros, tan desconcertado como él. Nate. Preguntó con el ceño fruncido. ¿Tú y Evie querían pedirte un Uber? Todavía intentaba procesar lo que había dicho y el hecho de que estaba escuchando sus pensamientos. Asentí. Dejar que continuara con esta escena solo sería perder más tiempo. Éxito. Sistema. Paga.
Mientras los Rolls se alejaban, el rostro triunfal de Paige se veía en la ventana trasera. Un estudiante de primer año que pasaba se detuvo. Nate. El grande. ¿Por qué le da tanta importancia a que seas el hijo del conductor? No es que sea un secreto. Volví a encogerme de hombros. Tu suposición es tan buena como la mía. Justo entonces mi novia, la doctora Evelyn Reed, se acercó con una pequeña maleta. Nate. ¿Dónde está tu papá? Todavía me encogía de hombros. La verdad, no tengo ni idea. Paige se puso a desahogarse de forma extraña y le pidió a mi papá que la llevara. Evie frunció el ceño. ¿No nos llevaba al foro de biotecnología? ¿Por qué la llevaría? Le quité la maleta. Dijo que quería irse a casa. Evie parecía tan confundida como yo. Está en segundo año. Los exámenes finales son en unas semanas. ¿Por qué se iría a casa en lugar de estudiar en su dormitorio? Evie y yo somos 5 años mayores que Paige. Ambas estamos en el último año de nuestro doctorado. Ella está en segundo año. Todos terminamos en Blackwood, una de las mejores facultades de medicina del país. Podría decirse que fui un prodigio. Siempre tuve un don para lo académico. Desde que estaba en secundaria, los Carrington, la familia de élite para la que trabajaba mi papá, se interesaron por mí. Vieron mi potencial, le dieron a mi papá un trabajo cómodo, bien pagado y con horario flexible, y crearon un fondo educativo para que pudiera concentrarme en mis estudios. No los decepcioné. Fui la mejor de la clase y entré al programa de premedicina de Blackwood a los 16. Fue allí donde conocí a Evie, la genial y brillante estudiante de último año que finalmente aceptó salir conmigo. Paige era una chica rica como cualquier otra. Sus calificaciones eran mediocres. Solo gracias a mis tutorías, a algunas influencias que usé con mis profesores y a una generosa donación de su familia, logró entrar en Blackwood y formar parte del equipo de investigación de mi asesor. Antes me seguía como un cachorro, pero yo siempre la vi como una hermana pequeña. Además, siempre me han gustado las mujeres mayores y maduras. En cuanto llegó a la universidad, empezó a intentar ligar conmigo abiertamente. No importó que le dijera repetidamente que tenía novia. Ella nunca se rindió. Como su familia había hecho tanto por mí, era un invitado frecuente en su finca. Por las miradas ansiosas, la extrañaba. Y la señora Carrington siempre me daba. Tenía una idea bastante clara de por qué Paige era tan insistente. Definitivamente estaba enamorada de mí, pero sus padres estaban 10 veces más entusiasmados con la idea de tenerme como yerno. Intenté decepcionarlos con delicadeza, pero se hacían los tontos. Los jóvenes de hoy en día, encogiéndose de hombros, decían, no puedes decirles qué hacer. ¿Qué podía hacer yo? Eran mis benefactores. No podía simplemente quemar ese puente. Intenté mantenerme alejado de Paige, pensando que una vez que Evie y yo nos casáramos por fin captarían la indirecta. Se lo conté todo a Evie, por supuesto. Fue increíblemente comprensiva. Sabes que soy cirujana clínica, ¿verdad? Dijo con calma. Si alguna vez haces trampa, sé exactamente cómo cortarte para que el informe forense diga que has muerto por 1000 cortes. Solo lo digo. Pues sí, muy comprensiva. Podría haber hecho que mi muerte pareciera un accidente. Fácil. El hecho de que solo planeara mutilarme de por vida, no matarme, era amor verdadero. Estaba a punto de pedir un Uber para llegar a la conferencia cuando sonó mi teléfono. Era la señora Carrington. Nate, cariño, ¿ya te recogió tu padre? Robert y yo ya estamos en el centro de convenciones. Pongo mi voz más patética. Susan, ni siquiera estoy en el coche. No sé qué pasa en la página, pero ella insistió en que papá la llevara a casa. Evie y yo estábamos a punto de pedir que nos llevaran. Oí un ruido seco al otro lado, seguido de voces apagadas. Parecía que estaba en altavoz. Seguramente estaban presumiendo con sus amigos que llegaba en su coche. ¿Es el señor Cross? Le diré a mi chofer que venga a buscarlo enseguida. Eso sonaba como Jackson, el mayor competidor de Carrington. De repente la línea se quedó en silencio, el ruido de fondo desapareció. Me había quitado el altavoz.
La voz de la señora Carrington ahora estaba llena de ira y pánico. Esa chica no tiene sentido común. No llames. Haré que tu padre venga a buscarte ahora mismo. Esta conferencia es demasiado importante para que ella esté causando problemas. Colgó antes de que pudiera responder. Ni siquiera un minuto después, el Rolls Royce regresó. Paige salió con el rostro destrozado por el resentimiento. Al ver mi leve sonrisa cómplice, frunció el ceño. ¿Qué le dijiste a mi madre? ¿Por qué es tan protectora con el hijo de un conductor? ¿Acaso no soy más importante que tú? Sistema, deja de hacerte el muerto. ¿Qué demonios está pasando? El perfil decía padres cariñosos. ¿Por qué mi madre me gritó que le diera el coche a este tipo? Incluso llamó al conductor después para asegurarse. La configuración es correcta, presentador. Es posible que el protagonista masculino simplemente tenga mayor preferencia entre tus padres. ¿Cómo es posible? Soy su hija. Solo es el hijo del conductor. Me encogí de hombros. Nunca se trató de quién era yo. Mi tutor en Blackwood, el profesor Miller, me había acogido bajo su tutela y me había asignado a uno de sus proyectos clave. En los 3 años que transcurrieron desde mi licenciatura hasta mi maestría, nuestro equipo desarrolló un dispositivo capaz de extraer eficazmente el compuesto medicinal activo de fuentes herbales. Este dispositivo podría reducir el coste de producción de docenas de remedios tradicionales en un 40% y solucionar el problema de la necesidad de preparar muchos tratamientos en el momento. En otras palabras, cualquier empresa farmacéutica que tuviera esta tecnología dominaría el mercado. Y hace unos años, fui yo quien le sugirió al profesor Miller que vendiéramos la patente exclusivamente a los Carrington. Carrington Pharma era una empresa tradicional. Hace unos años, con la caída del mercado de la medicina herbal, estaban al borde de la quiebra. Mi patente los resucitó y los catapultó a la cima de la industria. La conferencia de hoy se centró en mí y en Evie. La última investigación de nuestro equipo, una nueva generación del dispositivo, estaba lista. Estábamos aquí para presentarla. Esta nueva versión podría reducir los costos de producción a tan solo un 20% del original. Fue revolucionario. En un momento como este, a menos que los Carrington fueran unos completos idiotas, ¿por qué harían otra cosa que besarle el trasero a su gallina de los huevos de oro? Me subí al coche pensando ya en mi presentación, ignorando a Paige, que estaba de pie en la acera, prácticamente vibrando de rabia. Misión fallida. Anfitrión. Multa. $10 millones. ¿Qué? ¿Hay una penalización? ¿No creías que todo eran recompensas y nada de riesgos? Por cierto, ¿seguro que no quieres comprar la guía de estrategia? Estas misiones pueden ser complicadas sin ella. Esta trama es tan vieja que podría escribirla yo mismo. Llevo 10 años haciendo esto. Sé exactamente qué viene después. No voy a gastar dinero en eso. Simplemente no esperaba que el cliché del perdedor trepador fuera más popular entre mis padres. Debe ser porque lo perseguí tanto tiempo que empezaron a odiarme por ello. Maldita sea. Una pérdida de $10 millones. En cuanto recupere el amor de mis padres, usaré todo nuestro poder y dinero para que el hijo de ese conductor se arrepienta del día en que nació. El coche arrancó y su voz interior se apagó. Una vez que estuvimos solos, me volví hacia Evie. Cariño, creo que puedo oír los pensamientos de Paige. El interés de Evie se despertó de inmediato. ¿En serio? ¿Querías hacerte una tomografía después del foro? La miré fijamente. Lo digo en serio. No solo son sus pensamientos. Hay un sistema que le habla también. Ella sonrió. ¿Trastorno de identidad disociativo? He estado repasando mis conocimientos de psiquiatría. ¿Puedo recetarte algo? ¿Cuántos dedos tengo en alto? Levantó 2 y yo juguetonamente le aparté la mano. Para. De verdad que lo oí. Y es como si pensara que estamos en una novela o algo así. Tiene misiones que completar. Su sonrisa se ensanchó. Nate el Grande, ¿qué oíste exactamente? Repetí lo que había oído del monólogo interno de Paige. La expresión juguetona de Evie se desvaneció lentamente.
¿Has estado leyendo demasiado de esas fantasías raras de portales en línea? ¿Te está volviendo loco? Entonces, un destello de sospecha cruzó su rostro. Hoy sí que se comportó raro, pero tú también. No me digas que vas a decir que la trama te obliga a entrar en una especie de arco de redención donde te enamoras de ella y terminas conmigo. Puse los ojos en blanco, pero algo que dijo me llamó la atención. ¿Qué es una fantasía de portal? Me dio un curso intensivo sobre las novelas web tropo que a veces leía por diversión. Historias sobre transmigración, sistemas y segundas oportunidades. Cuando llegó al cliché popular sobre una heredera renacida que desenmascara a un trepa social que engañó a su familia, encajó a la perfección con lo que había oído en la cabeza de Paje. Mientras Evie hablaba, ella también empezó a verlo. Sabes, para un científico tan serio jamás se te ocurriría un chiste tan elaborado, dijo un poco nerviosa. Si no bromeas, ¿eso significa que nuestro mundo no es real? Me encogí de hombros. La teoría del cerebro en una cubeta nunca ha sido refutada. Aunque este mundo sea una invención, seguimos viviendo en él. Tenemos nuestras propias vidas. No cambia nada. Evie parecía pensativa. Ahora que lo mencionas, suena exactamente como la protagonista de una de esas historias que te transportan al mundo. Metiéndome de lleno en los libros, completando misiones por dinero, desbaratando la trama. Soltó una carcajada repentina. Y odio admitirlo, pero encajas perfectamente en ese cliché de trepa social. Tu padre trabaja para su familia, usaste su dinero para la escuela, y ella te ha estado persiguiendo durante años mientras tú mantienes a Turner bajo control. Yo también vi la coincidencia y me reí. Pero no cuadra. Según tus clichés, no debería ser la Paje renacida, que ha vuelto para vengarse. ¿Por qué es una transmigrante de otro mundo? Mi padre, que la vio crecer, no pudo evitar intervenir desde el asiento del conductor. No entiendo nada de lo que dicen sobre renacer o transmigrar. Pero si hay alguien más dentro de ella, ¿dónde está Paje? ¿A dónde se fue? Sabía que algo andaba mal cuando gritaba así. Son unos genios. ¿No se les ocurre nada? Solo bromeamos, papá. Dije intentando calmarlo. Probablemente Paje solo esté teniendo un mal día. No te preocupes. Pero en el fondo, empezaba a creerme la teoría de Evie. Primero, el comportamiento de Paje hoy fue completamente inusual. Y segundo, siempre sentí que algo no cuadraba en mi vida. Sabía que era inteligente, pero toda mi vida había sido casi cómicamente tranquila. Guapo, el mejor de mi clase, exitoso en todo lo que intentaba. Mentores y benefactores parecían surgir de la nada. Mujeres hermosas se sentían inexplicablemente atraídas por mí. Incluso un experimento de laboratorio en el que un postdoctorado de alto nivel había fracasado miles de veces, lo logré a la primera por pura casualidad, y así fue como capté la atención del profesor Miller. Sobre todo el dispositivo en el que estaba trabajando. Su eficiencia era asombrosamente alta. Según todas las teorías existentes, ni siquiera debería ser posible. Investigué textos religiosos y filosóficos, intentando comprender por qué mi vida era tan afortunada. Nunca encontré la respuesta. Pero si este mundo era una novela, como sugería la voz en mi cabeza, todo tenía sentido. Yo era el maldito protagonista. Pensando en esto, no pude evitar que una comisura de mi boca se curvara en una sonrisa aguda y satisfecha. Después de la conferencia, los Carrington insistieron en que fuera a cenar a su finca para disculparme. Al llegar a la mansión, antes de que pudiéramos siquiera salir, Paige salió volando por la puerta principal como una paloma mensajera, tirando de la puerta del coche y arrullando, «Mami, papi, los extraño muchísimo». El sonido nos hizo estremecer a Evie y a mí. ¿Subió su nivel de favorabilidad? No lo veo. Bajó lentamente la ventanilla con una sonrisa educada y profesional. La expresión de Paige se agrió al instante. Se acercó pisando fuerte al lado del conductor y tocó la ventanilla de mi papá. Cuando la bajó lo miró con disgusto. Señor Cruz, ¿cómo te atreves a traer a tu hijo a mi casa? Deja el coche, llévatelo y piérdete. No quiero volver a verlos nunca más. Entonces me miró con arrogancia. A ti. Ya te superé. Un perro callejero ahora vale más para mí.
Espero que te mantengas alejado de mi vista. Si te vuelvo a ver, te prometo que pagarás el precio. Anfitrión, ¿no es esto un poco agresivo? ¿No dijiste que la misión sería un éxito si no cena en mi casa esta noche? Cuando se trata con un canalla como este no se puede mostrar debilidad. Una vez que lo eche, tendré muchas maneras de recuperar el cariño de mis padres. Escuché sus pensamientos desquiciados y miré al señor. Carrington estaba en el asiento trasero. Estaba tan furioso que se quedó sin palabras, con la cara enrojecida. Abrió de golpe la puerta del coche y salió mientras Paige lo miraba conmocionada. «Crack, señor». La mano de Carrington golpeó el rostro de Paige con un sonido que resonó en el silencioso camino de entrada. «Mocoso insolente. ¿Así se le habla a Nate? Es mi papá». «Sí, lo es». Paige se agarró la mejilla, las lágrimas brotaron de sus ojos al instante. «Papá. Soy tu hija. ¿Cómo pudiste hacerme esto?» «Señor». Carrington tenía la mandíbula apretada. ¿Y ahora te acuerdas de eso? Después de pasarte todo el día avergonzándonos, dejando en el olvido el nombre de nuestra familia. La señora Carrington, que parecía a punto de sufrir un infarto, salió del coche y arrastró a Paige para que se pusiera delante de mí. Esta tarde hiciste un berrinche y casi arruinaste un evento importante. Y lo dejé pasar. ¿Pero ahora estás siendo cruel con Nate? ¿Cómo crié a una hija como tú? Discúlpate con él. Ahora. Es mi mamá. MHHMM. ¿Me adoptaron? Parece que el protagonista es su hijo real. Solo soy un sistema. No lo sabría. Paige sollozaba, llorando por su madre. Pero señor. Y los rostros de la señora Carrington permanecieron inmóviles. Finalmente derrotada, se volvió hacia mí con el rostro demacrado. Lo siento. Me daba igual. Pasé junto a ella y entré directamente a la mansión. Señor. Carrington corrió tras de mí, explicándome que Paige había estado de un humor extraño últimamente y esperando que no me lo tomara a pecho. Afuera, la señora Carrington seguía arremetiendo contra su hija. Anfitrión. Tu misión está al borde del fracaso total. ¿Seguro que no quieres comprar la guía de estrategia? Maldita sea. Bien. La compro. Excelente. El paquete de la guía de estrategia cuesta $10 millones. Tras deducir la multa de $20 millones por esta misión fallida, ahora le debe al sistema un total de $40 millones, que se deducirán de sus ganancias anteriores. Nathaniel Cross. Te recordaré. ¿Qué clase de libro tan malo es este? Mientras vuelvo le enviaré al autor una caja de hojas de afeitar. Debes tener hambre, Nate. Recuerdo que te encanta la sopa de pescado de la señora Gabel. Venga a comer. Escuchando la furia silenciosa e impotente de Paige desde la entrada, tuve que taparme la boca para disimular mi sonrisa. Interesante. Parecía que mi vida plácida y exitosa por fin estaba a punto de cobrar un poco de emoción. El resto de la cena transcurrió con normalidad. Me concentré en la deliciosa comida, en calmar el estómago que me había destrozado con trasnochar y el mal café durante la reciente crisis del laboratorio. Paige, aparentemente consciente de su nuevo lugar en la jerarquía, permanecía callada y contenida, con la mirada nerviosa clavada en mí. Su monólogo interior era una letanía de maldiciones contra el sistema por ocultar información tan crucial antes de elegir este mundo. Ensarté alegremente un trozo de langosta, disfrutando de verla picotear con cautela. Me gusta más tu fase rebelde. ¿Podemos recuperarla? Por favor. Después de cenar, el señor y la señora Carrington subieron, dejando a Paige atrás. Por la mirada que le lanzó su madre al subir, era evidente que esperaba que se disculpara como es debido. Volvió a ser la misma Paige que yo conocía, haciendo un puchero con una expresión empalagosa y ensayada. Nate, me equivoqué. Se sonrojó y me agarró del brazo. Ya es esa época del mes y nunca me prestas atención. Solo quería que me miraras. Eres un friki de los libros. Con mis años de experiencia en transmigración, ¿crees que no puedo con un tipo como tú? Sí.
Sigues siendo tan pesado como siempre. No iba a seguirte la corriente. Retiré el brazo. No me importa lo que me dijiste hoy, pero lastimaste a mi papá. Quiero que lo llames y le pidas disculpas. Yo. Una heredera altiva y poderosa, disculpándose con un chofer. Un destello de veneno cruzó su mirada, su rostro una máscara de incredulidad. No dije nada malo de él. Negué con la cabeza con voz firme. Nunca me he avergonzado de ser hijo de un conductor, pero mi padre siempre ha estado inmensamente orgulloso de ser mi padre, conductor. Así que si de verdad vas a disculparte, deberías hacerlo con la persona a la que realmente lastimaste. ¡Qué ridículo! Este mundo es tan patriarcal. Mi familia es así de rica, y ni siquiera puedo decir unas palabras sobre una de nuestras sirvientas. Empecé a decirle cuánto la había querido mi padre a lo largo de los años, pero luego solo esbocé una sonrisa cansada. ¿Qué sentido tenía? Ya no era Paige. Por fin llamó. Al otro lado, oí el alivio en la voz de mi padre. En su cabeza murmuraba sobre cómo algún día nos haría pagar a todos, los canallas. Más tarde mi padre me llamó, aún en voz baja. Nate, ya eres un hombre adulto. Tanto éxito. Quizás sea hora de jubilarme. Trabajé toda mi vida, ¿y para qué? Mi padre no era un hombre sofisticado. Él era solo un padre normal, trabajador y un poco cansado. Pero yo ya no era un hijo normal. Desde que fui el mejor alumno de la clase, empezó a prestar más atención a su forma de vestir, preocupado por avergonzarme. Hoy Paige, la niña a la que vio crecer, usó su trabajo para atacar a su amado hijo. Una disculpa vacía por teléfono no iba a borrar ese dolor. No la volví a ver por un tiempo después de eso. El señor y la señora Carrington, probablemente aterrorizados de que dijera alguna otra locura, la dejaron en casa y no la llevaron a la escuela. Evie y yo estábamos ocupadas haciendo pruebas de estrés en el nuevo dispositivo y preparando los trabajos de investigación. La vida era tan ajetreada que casi olvidé que Paige existía. Hasta que un día, pasé por la oficina de la profesora Miller y la encontré allí. Profesora Miller, me decía con dulzura, este es un centro juvenil que financié personalmente hace poco en una comunidad marginada. Esperaba que pudieras venir a la ceremonia de inauguración la semana que viene. La asistencia de un profesor distinguido como tú ayudaría mucho al proyecto a conseguir más apoyo local. Es maravilloso, Paige. Sin duda estaré allí. Un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. Es admirable que tengas un corazón tan generoso. Ella estaba de pie junto a su escritorio, donde había fotos y documentos esparcidos. El profesor, mirando a través de sus gafas de lectura, asentía, visiblemente impresionado. Mi asesor era un hombre con un profundo sentido de responsabilidad social. Donaba una gran parte de sus ingresos a la caridad y nos sermoneaba constantemente sobre la importancia de contribuir a la comunidad. Así que este era su nuevo enfoque. Intentaba forjar una imagen filantrópica para congraciarse con el profesor Miller. Y está funcionando. Una vez que consiga el máximo favoritismo con el profesor Miller, mi familia ya no necesitará a Nate Cross como intermediario. Entonces veremos cómo se comporta con tanta prepotencia conmigo. Sus ojos estaban oscuros y maquinadores, pero su voz era pura dulzura. Nueva misión. Humilla al protagonista masculino delante del profesor Miller y recibe $40 millones. Lo hago gratis. No soporto a los tipos sin blanca que se hacen los buenos. Abrí la puerta de la oficina. En cuanto Paige me vio, empezó a actuar. Bueno, si no es Nate el Grande. ¿A qué le debemos el honor? ¡Ay, qué ocupado! Nate el Grande. La guía de estrategia decía que el profesor Miller detesta a los impostores y estafadores. Los recuerdos de la página original dicen que todos empezaron a llamarlo así en la universidad. Es hijo de un conductor, un académico. Debió de usar el dinero de mi familia para hacerse rico. En cuanto el profesor Miller se entere, su opinión sobre Nate se desplomará. Su tono empalagoso y sarcástico era tan transparente que casi resultaba gracioso. La ignorancia no es pecado, pero presumirla es simplemente vergonzoso. La profesora Miller, al oír el tono de Paige, no preguntó por el apodo como esperaba. En cambio, simplemente se rió.
Tienes razón. Nate el Grande es un hombre ocupado. Pasa todo el tiempo con su brillante novia. Casi se ha olvidado de este anciano solitario. Puse una pila de los últimos resultados de las pruebas en su escritorio. Profesor Meillere. He estado prácticamente viviendo en el laboratorio. Revise los registros de la tarjeta de acceso. Ahora que las pruebas terminaron, eres la primera persona a la que he venido. Al ver que al profesor no solo no le importaba el apodo, sino que el hombre famoso por su seriedad lo usaba, Paige perdió la compostura. Profesor Miller, ¿sabe algo sobre la situación familiar de Nate?, preguntó, tanteando el terreno. Debe ser que Nate ha estado fingiendo ser un niño rico desde antes de empezar aquí. La revelación será aún más dramática. El profesor Miller frunció el ceño. Conozco muy bien los antecedentes de Nate. ¿Por qué lo preguntas? Paige puso una expresión vacilante y preocupada. La imagen perfecta de alguien que se resiste a decir la verdad. Respiró hondo como si se estuviera escondiendo. Bueno, el padre de Nate es nuestro chofer. Su familia es bastante pobre. Simplemente siento que no es correcto que se haga pasar por un gran joven maestro delante de ti. Antes de que pudiera terminar, el profesor Miller la interrumpió. Como dije, conozco bien su situación familiar. Nate el Grande es solo un término cariñoso. ¿Qué intentas decir exactamente, Paige? Paige se quedó atónita al descubrir que su bombazo había sido un fracaso. La idea de perder otros $40 millones la hizo expresar sus verdaderos sentimientos. Entonces, ¿por qué él, hijo de un conductor que solo estudió con el dinero de mi familia, se considera genial? Vi cómo se ensombrecía el rostro del profesor Miller. Aún así, mantuvo la voz educada. Paige, tengo que hablar de algunas cosas con Nate. ¿Podrías salir, por favor? Paige se sonrojó y luego palideció. Se quedó paralizada, con ganas de discutir, pero le di el golpe final. Paige, deberías irte. El profesor y yo tenemos mucho trabajo que discutir. De todas formas no lo entenderías, así que es mejor que no estés aquí. El profesor Miller añadió una última cosa. Asistiré a la inauguración del centro juvenil, pero te sugiero que te tomes un tiempo para aprender qué es realmente la filantropía. Entonces entenderás por qué incluso yo llamo a tu superior, Nate el Grande. Dicho esto, le dio la espalda como si fuera invisible. Advertencia. La popularidad del profesor Miller ha caído a cero. Su misión ha fracasado. Multa. $40 millones. No. ¿Por qué? ¿De qué habla? Compré la guía de estrategia. ¿Por qué sigo sintiendo que no sé nada? La guía se basa en los recuerdos del anfitrión original. Puede que haya cosas que el anfitrión original desconociera. Eso no es justo. Devuélvanme mi dinero. El sistema volvió a quedar en silencio. Al ver cómo el rostro de Paige palidecía, me pregunté cómo estos transmigrantes lograban tener éxito en algo. El profesor Miller me miró fijamente y con cuidado acompañé a Paige fuera de la oficina. Intentó volver a entrar, pero cerré la puerta y me apoyé en ella. Afuera sufría una crisis nerviosa silenciosa y furiosa, maldiciendo mentalmente a todos los seres humanos con igual veneno. El profesor Miller me miró, negando con la cabeza. Nunca me había dado cuenta de que esa chica fuera tan manipuladora. Si no hubieras insistido, jamás habría aceptado a una niña tan arrogante en mi equipo. Al escuchar sus maldiciones internas, solté una carcajada. No lo llamaría manipulación. En el mejor de los casos, solo es un poco lenta. Todo lo de Nate el Grande fue culpa de Leo, en realidad. Estaba un año por detrás de mí. Cuando se mudó a nuestra habitación, era un fantasma, nos evitaba a todos y nunca participaba en nada. Luego otro compañero de piso descubrió que su madre estaba gravemente enferma y que Leo sobrevivía solo con becas y trabajos de medio tiempo. Lo veíamos en el comedor con un tazón de sopa gratis y un montón de arroz blanco. Fue desgarrador, pero nunca dijo ni una palabra sobre sus dificultades. Era demasiado orgulloso. Ayudarlo directamente era imposible, así que ideé un plan que le permitiría aceptar nuestra ayuda sin sentirse como un caso de caridad. Compré unas sudaderas de diseñador llamativas de imitación,
con logos enormes y animé a mis compañeros de piso a que me llamaran Nate el Grande. Me adapté al papel, actuando como un niño rico y con derecho, quejándome a gritos de todo. Funcionó. Leo empezó a sentir curiosidad. Mis otros compañeros de piso lo llevaban aparte y le hacían caso, hablándole de mí, de que era un tipo rico, odioso y con un ego frágil que tiraba el dinero para presumir, y de que había que seguirle la corriente o se enfadaba. Una vez preparado el escenario, un día entré pavoneándome en la sala común y anuncié: bueno, todos entreguen sus tarjetas de comida. Como todos los demás obedecieron, Leo, vacilante, también le entregó la suya. Los tres pusimos nuestra parte y cargamos su tarjeta con $3.000 cada uno, suficiente para alimentarlo durante un año en los comedores del campus. Le devolví las tarjetas con un gesto. Son todos unos capullos, declaré, y no permitiré que un compañero de piso de Nate el Grande tenga menos de $3.000 en su tarjeta de comida. Incluso hice una pose de orgullo. Leo parecía mortificado. El dinero estaba en una tarjeta. No podía recuperarlo. Mientras intentaba averiguar cómo pagarme, mis otros compañeros de piso lo acosaron. Tómalo, amigo. Si quiere dártelo, déjalo. Llevamos todo el año lidiando con esto. No lo devuelvas. El psicópata se enojará contigo. En serio, ten cuidado. Si intentas pagarle, pensará que le faltas el respeto y te hará la vida imposible. El tipo es un completo imbécil, pero tiene mucho dinero. No echará de menos el dinero. Simplemente le seguimos la corriente al idiota y conseguimos comida gratis. Es un beneficio mutuo. Por fin lo convencieron. Necesitaba desesperadamente el dinero para el tratamiento de su madre. Y como nos habíamos pasado semanas pintándome como un niño mimado que no sabía lo que era $1, sintió que podía aceptarlo sin sacrificar su orgullo. Desde entonces, todos aportábamos para pizza y cerveza o entradas para un partido y simplemente decíamos que era invitación de Nate el Grande. Incluso fingí usar mis influencias para que entrara en mi laboratorio, diciéndole que estaba allí para ayudarme, cuando en realidad solo le di tareas sencillas que podía realizar. Para cuando terminé mi maestría y él se graduó de la licenciatura, el tratamiento de su madre había sido exitoso. Iba a estar bien. Había reducido su trabajo, se había centrado en sus estudios y, siguiendo mis pasos, fue elegido orador estudiantil de su clase en la ceremonia de graduación. En el escenario me encontró entre el público, sonrió y empezó a contarme una historia sobre Nate el Grande. Dijo que nuestro plan había sido torpe, que desde el principio se dio cuenta de que no lo menospreciaba en absoluto. Él conocía mis notas, mis logros académicos. Sabía que jamás podría ser ese tipo de niño rico sin cerebro. Pero necesitaba el dinero, así que me siguió la corriente. Estoy verdaderamente agradecido con Nate el Grande, dijo con su voz resonando por todo el auditorio. Sin él, no sé si habría llegado a la graduación. Nate el Grande no era rico en realidad. Sus grandes regalos solían ser una olla de chili barato para todos. Pero fue su constante y fingida generosidad lo que me ayudó a superar estos 4 años. Quiero agradecer a los compañeros de piso que hablaron mal de él a sus espaldas. Y quiero agradecer a Nate el Grande, quien lo soportó todo en silencio. Su discurso se convirtió en la comidilla del campus. Y desde ese día, tuve un nuevo apodo. Por desgracia para la nueva Paige, la Paige original se había inscrito después de esa graduación. Me tenía un cariño sincero. Nunca le habría importado un apodo tonto. A lo largo de los años, usé el dinero que gané con mi investigación para hacer muchas obras benéficas. Leo también participó. Cuando recibió su primera gran bonificación de nuestro proyecto, intentó devolverme el dinero. Le dije que simplemente lo donara. Así que usó el dinero para fundar la Fundación Nate the Great Online, una organización sin fines de lucro dedicada a financiar la educación de niños desfavorecidos. Si Paige hubiera hecho el trabajo de crear ese centro juvenil ella misma, habría sabido de nuestra fundación. Habría visto la historia de Leo, que ocupaba un lugar destacado en la página principal. Pero, por supuesto, no la vio. Simplemente le encargó a otra persona que hiciera el trabajo y le puso su nombre. Esos detalles confusos eran inapropiados para una heredera como ella. Lo que no sabía era que el profesor Miller provenía de un entorno humilde. De joven había sido explotado y menospreciado por los ricos.
Lo único que no soportaba era a una persona rica, arrogante y con derecho a todo, que menospreciaba a los demás. Por desgracia para Paige, ella acababa de cumplir con todos los requisitos de su lista. Paige prácticamente dejó de ir a clase. Tras faltar a tantas sesiones, el profesor Miller la expulsó del equipo de investigación. Mi vida siguió como siempre. A hacer experimentos. Escribir ensayos. En mi tiempo libre leí esas novelas de fantasía de portales que Evie había mencionado. Aprendí que los transmigrantes como ella a menudo tenían una serie de misiones que completar. Sentía curiosidad. ¿Si me estaba evitando cómo iba a completar sus tareas? Lo descubrí pronto. Cuando fui a la sede de Carrington Pharma a dejar unos documentos, me detuvieron en la puerta. Lo siento, señor Cross. El presidente nos ha ordenado que no le permitamos entrar. Levanté una ceja al ver al nuevo guardia de seguridad. Interesante. Ella estaba haciendo su movimiento. No discutí. Saqué mi teléfono y llamé al señor Carrington. No se pudo realizar la llamada. Bloqueó mi número. Lo mismo con la señora Carrington. Justo entonces, Evie llamó con la voz tensa por la ansiedad. Nate, necesitas conectarte. Ya no tenía que mirar. Las notificaciones ya me llenaban la pantalla. Última hora. Famoso investigador médico acusado de fraude académico. ¡Qué sorpresa! Un escándalo sacude a una universidad de élite. Exclusiva. Se revela el lado oscuro de la investigación médica. Hice clic en uno de los artículos. Era un vídeo. Los protagonistas eran Paige y un exalumno de mi laboratorio. Un tipo al que habían echado hace años. El vídeo era una obra maestra del melodrama. El exalumno Mark Stevens nos acusó entre lágrimas a mí y al profesor Miller de robarle su investigación. Paige añadió su propio testimonio. Afirmó que la acosábamos en el laboratorio y la obligábamos a hacer todo el trabajo doméstico. Leí los comentarios. Era un montón de gente. Salvo unos cuantos estudiantes de Blackwood que me conocían, todos pedían mi cabeza. El poder de la opinión pública era aterrador. Mis mensajes directos eran un vertedero tóxico. Mi número de teléfono se había filtrado y no paraba de sonar. Lo peor de todo es que una turba había organizado un informe masivo. La Fundación Nate el Grande. Mi organización sin fines de lucro contra el fraude. En este mundo el primero que grita es el que cree. Conocía a un tipo llamado Mark Stevens. Nunca nos habíamos conocido, pero había oído la historia. La única razón por la que entré al laboratorio del profesor Miller en segundo año fue porque habían despedido a Stevens por vender datos de laboratorio por su cuenta. Dejó una vacante repentina. ¿Qué hace este perro callejero rondando por nuestra empresa? Seguridad, sáquenlo de aquí. Levanté la vista del teléfono. Paige estaba allí de pie, con los brazos cruzados. Una mirada de suficiencia y triunfo en su rostro. Miré a los guardias que avanzaban hacia mí y simplemente sonreí. Confía en mí, dije en voz baja. Tú y los Carrington se van a arrepentir de esto. Entonces me di la vuelta y me marché. Nunca hago nada hasta estar completamente seguro de que puedo ganar. Felicidades, presentador. Misión completa, evitar que el protagonista masculino entre en la compañía. Se ha otorgado una recompensa de $80 millones. Uf. No me felicites. Apenas he pagado mi deuda. Nathaniel Cross, que te arrepientas de haberme traicionado el resto de tu miserable vida. Miré hacia atrás, a la reluciente torre Carrington Pharma. Sin mí, ese edificio seguiría perteneciendo a otra empresa. Tenía mucha curiosidad por ver qué intentarían a continuación. De vuelta en el campus, fui directo al profesor Miller. Estaba furioso. Es una mentira descarada. ¿Y puedes creerlo? Varios de tus compañeros de laboratorio más veteranos vinieron a mí, y me exigieron que te despidiera. Cuando me negué, abandonaron el equipo al instante. Eran postdoctorados. Me imagino lo que pasó. Paige les había ofrecido puestos directivos y lucrativos en Carrington Pharma. Tenía que admitirlo, esta transmigrante no era una completa idiota.
Sabía cómo desmantelar a un enemigo desde dentro. Lo único que me desconcertaba era cómo lo lograba. Paige no tenía autoridad en Carrington Pharma. Debió de contar con la ayuda de sus padres. ¿Por qué habrían de permitir esta locura? ¿No recordaban que sin la patente exclusiva que les di, su empresa estaría en quiebra? ¿Y que la nueva patente era exponencialmente más valiosa? ¿De verdad estaban dispuestos a romper este puente sabiendo que podía dársela a la competencia? La noticia arrasaba en Internet. Muchos de mis profesores y compañeros publicaron vídeos y comentarios defendiéndome. Pero fueron silenciados. El profesor Miller grabó una declaración en vídeo, explicando claramente por qué despidieron a Mark Stevens y señalando que la patente en cuestión se basaba en mis ideas, desarrolladas mucho después de la muerte de Stevens. Incluso publicó el informe policial oficial del caso de Stevens y el horario de trabajo de Paige en el laboratorio, que consistía principalmente en pedir el almuerzo. Pero los Carrington claramente estaban gastando una fortuna. Un día después nuestros vídeos apenas habían tenido repercusión, mientras que los suyos seguían siendo tendencia. El profesor Miller frunció el ceño. Tenemos que llamar a la policía. Esto es una calumnia. Nuestras pruebas son irrefutables. Pagarán por esto. Llamar a la policía era un hecho. Pero me interesaba más su objetivo final. ¿De verdad creían que podrían salirse con la suya sin colaborar con nosotros en un nuevo dispositivo? Justo entonces, Evie irrumpió con el rostro sombrío. Nate, había una puerta trasera en el ordenador del laboratorio. Han robado los datos experimentales. Me mostró un clip de seguridad en su teléfono. En él, una figura sombría. Claramente Paige estaba conectando disimuladamente una memoria USB a nuestro servidor principal. Asentí, le dije que no se preocupara y lo añadí a nuestra denuncia. Abrí las redes sociales de Paige. Como era de esperar, había publicado un nuevo vídeo. El título decía: el Dr. Mark Stevens y su equipo firman un acuerdo a largo plazo con Carrington Pharma para una nueva tecnología revolucionaria. Los comentarios estaban llenos de trolls y bots pagados, enviando spam con frases como por fin, una empresa que apoya a los verdaderos científicos, ir adiós a esos ladrones académicos. Ver ese titular fue un gran alivio. Evie entró en pánico. Podrían solicitar la patente primero. Si lo consiguen, incluso si ganamos una demanda después, solo pagarán una multa y serán dueños de nuestra investigación durante años. Negué con la cabeza. Eres cirujano. No entiendes el aspecto comercial de esto. ¿Alguna vez te has preguntado por qué después de tanto tiempo, aún no hemos solicitado la patente de un producto terminado? Paige era una transmigrante, pero seguía siendo una persona común y corriente con algo de información privilegiada. No entendía de negocios y definitivamente no entendía de investigación y desarrollo. Cuando publicó ese vídeo por primera vez, admito que me puse nervioso. Me preocupaba que el sistema le hubiera otorgado algún tipo de control mental, obligando a sus padres a seguirle la corriente. Si seguía poniendo a la gente en mi contra, las cosas podrían complicarse. Pero ahora entendía su plan. Robó los datos, se alió con el deshonrado y desesperado Mark Stevens, e intentaba hacer pasar nuestro trabajo como suyo. La campaña de desprestigio en línea era solo una tapadera, una forma de legitimar públicamente su robo y minimizar el daño a la marca Carrington. Era un plan demasiado sofisticado para su mente incipiente. Esto tenía la huella de sus padres por todas partes. Los empresarios se mueven por el lucro. La oportunidad de ahorrar miles de millones en patentes y regalías era demasiado tentadora para que la resistieran. Y como aún no habíamos solicitado la patente, pensaron que podían apropiarse legalmente de nuestro descubrimiento. Fue una maniobra sucia, pero rentable. Los Carrington se enriquecerían aún más, y Mark Stevens, casi en bancarrota, recuperaría su carrera. Pero habían pasado por alto un detalle crucial. Había una muy buena razón por la que aún no habíamos presentado la patente. Paige nos invitó a mí y al profesor Miller a la finca de Carrington para negociar. Entramos con calma. Ja, 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 qué bien se siente. ¡Qué bien! Gracias a Dios el Paige original estaba lo suficientemente organizado como para respaldar todos los datos del laboratorio. Eso facilitó muchísimo el robo. Felicidades, anfitrión.
Ha llegado una nueva misión principal. Si consigues que el protagonista se dé una bofetada en la cara durante la cena, recibirás una recompensa de $200 millones. ¿Eh? ¿Darse una bofetada? Eso es demasiado indulgente. Este canalla me costó $80 millones. Voy a hacer que se arrodille y me suplique perdón. Voy a reducirlo a polvo. Escuché sus crueles pensamientos incluso antes de cruzar la puerta. En cuanto lo hicimos, el veneno salió a borbotones de su boca. Arrodíllate y discúlpate, o te arruinaré la vida para siempre. Estaba sentada en una silla de respaldo alto, con las piernas cruzadas y la barbilla tan levantada que prácticamente miraba al techo. Levanté una mano para evitar que el profesor Miller explotara. Solo dije una cosa. Ya llamamos a la policía. Paige se quedó paralizada. ¿Cómo es posible? Nadie llama a la policía en una novela. Lo sabía. Era imposible que hubiera orquestado algo tan complejo. Su cerebro seguía atascado en la lógica de los dibujos animados. El señor Carrington, probablemente consciente de lo poco fiable que era su hija, salió de su estudio para romper el tenso silencio. Se aclaró la garganta. Caballeros, los he invitado hoy principalmente para hablar sobre la rescisión de nuestro contrato con el producto anterior a finales de año. Teníamos un acuerdo privado para darles los derechos exclusivos de la nueva patente, así que, por supuesto, no renovarían la anterior. El profesor Miller se burló. Robaron el nuevo modelo, así que ya no necesitan el anterior. Tiene sentido. El señor Carrington, veterano de innumerables batallas empresariales, no se inmutó. Lo que me gustaría discutir, profesor, es la posibilidad de renovar el contrato, pero con términos revisados. Tuvo cuidado de no mencionar los datos robados. Probablemente le preocupaba que lo estuviéramos grabando. El profesor Miller estuvo a punto de replicar, pero lo detuve. Señor Carrington, pregunté. ¿Qué tipo de condiciones revisadas tenía en mente? Sonrió. Estoy dispuesto a ofrecerle un pago único de $10 millones para adquirir la patente completa. El profesor Miller se burló. Para nada. Solo las regalías anuales superan los $100 millones. ¿Cómo se atreve siquiera a sugerir semejante cifra? El señor Carrington puso una expresión de dolor y magnanimidad. Estoy intentando ayudarle. Ya he adquirido una tecnología superior del Dr. Stevens. Tu dispositivo está obsoleto. Aunque intentaras venderlo en otro sitio, no conseguirías tanto. Y con tu reputación actual en línea. Bueno, me preocupa que esa patente no valga nada. Estaba harto de jugar. Vayamos al grano, señor Carrington. Hazme una oferta de verdad. Negó con la cabeza con tristeza. Nate, me duele oírte hablar así. Después de todos nuestros años juntos. Pero si insistes. $100 millones. Una compra total de su patente anterior. Si nuestro nuevo dispositivo saliera al mercado, la patente anterior valdría una fracción de eso. Este precio tenía condiciones. Como si le hubieran dado una señal, el señor Carrington continuó, una vez firmado el contrato, la patente pasa a ser de nuestra propiedad. Cómo decidamos gestionarla y cómo la comercialicemos es asunto nuestro. Esperaríamos que dejaras de contarle estas tonterías a la policía. Debes retirar tu denuncia. Quizás estés emocionado por su aparente victoria. Añadió que incluso si demandara, la indemnización que obtendría no sería tan elevada. Además de los $100 millones, también estoy dispuesto a proporcionar a su laboratorio una subvención anual de investigación de $5 millones. Piénselo. Una trampa astuta. Si accediéramos, podrían difamarnos impunemente. Destruirían nuestra reputación para siempre. Incluso podrían contrademandarnos por fraude académico e intentar recuperar todos sus pagos de regalías anteriores. $100 millones era más de lo que obtendríamos con una simple demanda. Pero las consecuencias a largo plazo serían devastadoras. Le pasó un contrato por la mesa. Profesor Miller, Dr. Cross. Fírmelo. Es tu única oportunidad de futuro. El profesor Miller tiró el contrato al suelo. Preferiría morir antes que firmar esa porquería.
El rostro del señor Carrington se endureció. Profesor, le han dado una paliza en Internet estos últimos días. Créame, si no firma esto hoy, ninguna otra farmacéutica volverá a trabajar con su laboratorio. Adoptó un tono triste. Ya hiciste fortuna. Puedes retirarte. ¿Y qué hay de Nate? El chico ni siquiera ha terminado su doctorado. Hay que pensar en el futuro de los estudiantes. Page aprovechó ese momento para intervenir. Eso es demasiado bueno para ellos. Quiero que Nathaniel Cross se arrodille y se dé 100 bofetadas. Si no, no firmaremos. El señor Carrington parecía molesto, pero probablemente sintiendo que le debía una contribución a Page simplemente suspiró. Nate lo ha tenido demasiado fácil toda su vida. Un poco de humildad no le vendría mal. Miré al padre y a la hija que creían tenerme acorralado y dejé que esa sonrisa suya se extendiera por mi rostro. Díganme, pregunté, ¿han logrado construir un prototipo funcional con los datos robados? Sus rostros se congelaron. El señor Carrington miró a su hija. Page, temiendo que volvieran a dudar de ella, soltó, «Está bien». Mark lo miró. Dijo que estaba bien. Y cuando robé, dijo que no habría problema, ¿no? ¿No es eso lo mismo que estar bien? El señor Carrington interrumpió rápidamente su confesión. Tenemos nuestros propios expertos, dijo, recuperando la confianza. Han confirmado que el nuevo dispositivo es viable. Es solo una ligera variación de la primera generación. No hay razón para que no funcione. Justo cuando las palabras salieron de su boca, la señora Carrington entró en la habitación, con el rostro pálido. Forzó una sonrisa tensa y frágil. Nate, querido, ¿por qué tenemos que ser tan conflictivos? Tu novia está aquí. Sentémonos, cenemos y hablemos de esto. Tenía planes con Evie. Lo último que quería era comer en su mesa. Señora Carrington, ¿hay algún problema con el prototipo? ¿Es posible que el medicamento que produce no tenga ingredientes activos? El profesor Miller, recuperando la compostura, soltó una carcajada estruendosa. ¿Nos toma por tontos? ¿Por qué cree que nunca patentamos un producto terminado? El nuevo dispositivo aún está en fase de calibración. Lo que robó es una carcasa a medio terminar. Es menos efectivo que la primera generación. Sonreí. Parece que robaste una caja muy bonita y muy vacía. Supongo que probablemente se pueda obtener una patente de diseño por su apariencia. Pero la tecnología principal, la parte que acabamos de desarrollar, es para lo que solicitaremos nuestra patente de investigación. Esta gente no entendía de I+D. Solo les importaban los resultados. ¿De verdad creían que no tomaría precauciones contra un transmigrante que intentaba arruinarme? Desde el día de la conferencia, he estado ejecutando todas las simulaciones críticas en mi portátil personal, digamos con filtro infrarrojo. Los datos del servidor del laboratorio eran un señuelo elaborado, un marco estructural sin todas las variables clave ni los procesos centrales. Incluso si no lo hubiera hecho, no habría importado. Un dispositivo tan complejo requiere meses, incluso años, de ajustes y calibración para funcionar a escala industrial. Los datos que robaron eran como un montón de ladrillos. No se puede convertir eso en una casa de la noche a la mañana. Incluso para una gran empresa como Carentan Pharma, sin nuestra investigación preliminar, les tomaría al menos 5 años poner en producción un modelo funcional. Para entonces estaríamos en nuestro dispositivo de tercera generación. El señor y la señora Carentan parecían haber tragado veneno. Saqué la patente de investigación acelerada y la patente del nuevo diseño de mi maletín, y las puse sobre la mesa. El señor Carentan las recogió con manos temblorosas. Nate balbuceó con voz débil. Me obligaron a hacer esto, hijo. Fue la junta directiva. Nunca quise esto. La señora Carentan soltó algunas lágrimas, su poderosa actitud desapareció. Nate, por favor, piensa en todo lo que hemos hecho por ti. Perdónanos solo por esta vez. Solté una risa fría y aguda. Nunca he olvidado tu ayuda. Cuando su empresa estaba al borde del colapso, arriesgué mi reputación para convencer al profesor Miller de que le diera la licencia exclusiva que salvó a esta familia. He saldado mi deuda con usted, pero parece que mis contribuciones no significan nada.
El señor Carrington se desplomó en una silla. Si no conseguimos la licencia exclusiva para el dispositivo de segunda generación, nuestro inventario desaparecerá. El profesor Miller volvió a reír. Sabías las consecuencias y lo hiciste de todos modos. Y tu hija cometió la insensatez de dejar un montón de pruebas. Cuando la policía publique su informe, Carrington Pharma no solo verá caer sus acciones. Será excluida de la bolsa. La señora Carrington pareció sufrir una crisis nerviosa y cayó de rodillas. Estábamos cegados por la avaricia. Nate, por favor, perdónanos por esta vez. Agarró a una paje aturdida y catatónica y la tiró al suelo. Fue idea suya. Haré que se disculpe contigo. ¿De qué están hablando? No lo entiendo. Anfitrión, soy un sistema, no una IA generativa. Yo tampoco sé de qué está hablando. Solo sé que estás a punto de fracasar otra vez. No, imposible. Por favor, no. Me quedé sin dinero. Mis ahorros de 10 años. Tu saldo actual es de $80 millones. No solo perdiste todos tus ahorros, sino que ahora tienes una deuda de $120 millones. No, esta misión fue una mentira. No era una etapa extra. Me engañaste. Me robaste 10 años de mi sangre, sudor y lágrimas. No, no, no. Page murmuró algo con la mirada perdida. De repente levantó la cabeza de golpe, con el rostro desfigurado por la rabia. Se soltó de su madre y, en un instante, sacó una daga reluciente de su cintura y se abalanzó sobre mí. Observé su desquiciada embestida con fría indiferencia, esquivé el torpe ataque y le di un golpe seco en la nuca con el canto de la mano. Sinceramente fue absurdo. Eres una humana normal. ¿Qué te hace pensar que puedes ganar una pelea física contra el protagonista? Mientras Page se desplomaba en el suelo, oí la voz del sistema, que ahora se dirigía a nadie en particular. Tonto anfitrión, matar al protagonista masculino era la última misión oculta. Ahora ha fracasado, lo que añade otra multa de $1.000 millones. Ahora nos debes $1.100 millones. No puedo creer lo fácil que fue reclamar las bonificaciones. Ojalá todos los anfitriones fueran tan estúpidos. De entonces la voz cambió, convirtiéndose en un tono monótono, robótico y monótono. Misión fallida. Sistema de cierre de sesión habilitado. Esperando que el anfitrión abandone este mundo voluntariamente. Misión fallida. Sistema de cierre de sesión habilitado. Esperando que el anfitrión abandone este mundo voluntariamente. Misión fallida. Sistema de cierre de sesión habilitado. Esperando que el anfitrión abandone este mundo voluntariamente. Miré a Page, que dormía plácidamente en el suelo, y casi sentí lástima por ella. El señor y la señora Carrington se quedaron atónitos ante el intento de asesinato de su hija. Hoy en día, la gente normal no saca un cuchillo e intenta matar a alguien sin más. Contratan a gente para que haga eso en secreto. Entonces se dieron cuenta de algo. Su hija acababa de convertir su conflicto conmigo, de una disputa comercial a una disputa de sangre. Ambos se quedaron paralizados, sin saber qué decir. Miré al profesor Miller. Estaba pálido, pero asintió. Habíamos planeado cualquier contingencia. La victoria nunca estuvo en duda. Me quité una arruga de la camisa. Parece, dije con calma, que la señora Carrington se ha sentido un poco mal últimamente. El señor y la señora Carrington se aferraron a la excusa como a un salvavidas. Sí, eso es. Está loca. Todo lo que pasó fue porque se volvió loca. Los guié con delicadeza, pero la loca no pudo haber orquestado todo esto sola. Debió ser ese tal Mark Stevens quien la incitó. El señor Carrington golpeó la mesa con la mano. Exactamente. Nos manipuló a todos. La señora Carrington intervino con voz chillona. Publicaremos su declaración de inmediato. Todo fue una trampa de Mark Stevens. Nos mintió, afirmó que la tecnología era suya. Nosotros también fuimos víctimas. No olviden la disculpa pública. Les recordé que no se puede difamar a la gente sin consecuencias. El señor Carrington asintió con tanta fuerza que parecía un cabezón. ¿Una disculpa? Sí, claro.
Compraremos el primer puesto en tendencia en Twitter para limpiar sus nombres. Entonces me miró con ojos suplicantes. Entonces, podemos seguir trabajando juntos, ¿verdad? Me encogí de hombros. Nunca dije que no pudiéramos. Solo necesitamos revisar los términos. Saqué otro contrato de mi maletín, y se lo entregué con una sonrisa. Al señor Carrington le temblaban las manos al leerlo. ¿El 30% de las acciones de la empresa? Se quedó sin aliento. Mi familia ni siquiera posee tanto. La voz de la señora Carrington tembló. Nos pide que le vendamos toda la empresa. La Junta nunca aprobará esto. Mi rostro permaneció impasible. Juegas el juego o aceptas lo que está en juego. Al final obtuvimos nuestra participación del 30% en Carrington Pharma. Todos los accionistas sabían que sin nuestra tecnología, sus acciones no valdrían nada. Ante la posibilidad de perderlo todo o ceder una parte del pastel, la decisión era obvia. Sobre todo porque teníamos todas las de ganar. Vi un vídeo de Mark Stevens entre lágrimas disculpándose por engañar a todos. Estaba por todas partes. Gracias al comunicado oficial de la policía, mi reputación quedó totalmente restaurada. La turba de Internet, habiendo olvidado cómo me habían atacado tan solo unos días antes, volvió su furia contra él. Paige, por supuesto, fue arrojado a los lobos. La internaron en un hospital psiquiátrico con pocas posibilidades de salir. Pronto se hizo pública la noticia de la asociación de nuestro laboratorio con Carrington Pharma, lo que disparó las acciones de la compañía. Todos amasaron una fortuna. Fue un final feliz para todos. Con el respaldo de nuestra propia empresa, la investigación de nuestro laboratorio se aceleró. Revitalizamos la medicina tradicional y pronto arrasamos con la competencia, prácticamente dominando el mercado global. 3 años después llevé a mi esposa, Evie, al hospital donde Paige estaba internada. Cuando pedimos verla, la enfermera dudó. ¿El estado de esta paciente? No es bueno. ¿Estás seguro de que es a quien quieres visitar? ¿Qué le pasa?, pregunté. La enfermera suspiró. Está extremadamente inestable. Dice cosas rarísimas. Agredió a uno de mis compañeros la semana pasada. Tenía bastante idea de lo que significaba. Probablemente estaba atada. No pasa nada, dije. No éramos tan cercanos. La enfermera lo entendió y me llevó a su habitación. Incluso antes de llegar, pude oír sus pensamientos. Misión fracaso total. Sistema de cierre de sesión habilitado. Por favor, el anfitrión puede abandonar este mundo voluntariamente. No me voy. Soy Paige Carrington, la heredera. No voy a volver al mundo real para saldar su deuda. Estafadores. Trabajé durante 10 años en docenas de mundos, y ahora te debo $1.000 millones. Voy a vivir mi vida como heredera aquí mismo. Misión fallida. Sistema de cierre de sesión habilitado. Por favor, anfitriona, sal de este mundo voluntariamente. Yo no lo haré. La cuestión es que no estaba loca cuando la trajeron aquí. Pero con esa notificación del sistema repitiéndose en su cabeza cada 10 segundos durante 3 años seguidos, cualquiera se volvería loco. Abrí la puerta. La habitación era privada. Los Carrington al menos podían permitírselo. Estaba, como sospechaba, bien atada a la cama. Estaba esquelética con el pelo seco y enmarañado contra su piel pálida y cerosa. Sus ojos se abrieron de par en par, abiertos por un dolor frenético como el de un animal enjaulado. Al ver que era yo, se quedó quieta y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Le hice un gesto a la enfermera para que nos dejara. La enfermera, al reconocerme, vio que el paciente estaba tranquilo y salió discretamente de la habitación. La voz de Paige era tranquila, llena de remordimiento ensayado. Nate, lo siento mucho. Solo hice esas cosas porque te quería mucho. Llevo aquí 3 años. Mis padres ni siquiera vienen de visita. Por favor, ¿puedes hablar con ellos? Pídeles que me lleven a casa. Te lo ruego. No quiero nada más. Viviré aquí el resto de mis días. Sigo siendo una heredera. Voy a tener una buena vida. No quiero nada más.
Viviré aquí el resto de mis días. Sigo siendo heredera. Voy a tener una buena vida. Repetí en voz alta. Paige abrió los ojos de par en par, horrorizada, al darse cuenta de que estaba expresando sus pensamientos. ¿Leer la mente? Lo sabías desde el principio, ¿verdad? Me estabas jugando todo este tiempo. Se quitó la máscara. Empezó a gritarme con pura rabia en la voz. Los mocos le corrían por la nariz, haciendo que su expresión furiosa pareciera patética y ridícula. No pude evitarlo. Me reí. Eso la destrozó por completo. Parecía un payaso cuyo último acto había fracasado. Nate el Grande, por favor, suplicó con la voz ahora convertida en un susurro desesperado. Todo lo que hice el sistema me lo obligó a hacer. Déjame ir. Solo quiero vivir mi vida como Paige Carrington. Eso fue todo lo que pregunté. Fue fascinante. Nunca verías un espectáculo tan patético en el mundo real. No dejaba de hablar de lo miserable que era, de lo humilde que era su petición. Pero solo tenía una pregunta para ella. ¿Cómo te llamas? Parpadeó. Soy Paige Carrington. Negué con la cabeza. Paige Carrington es mi amiga. Mi hermana. Solo eres una ladrona que le robó 3 años de su vida. La expresión de la mujer se congeló, luego se transformó en una sonrisa salvaje y burlona. Ja, 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 ja. ¿Y qué? Mientras no me vaya, siempre seré Paige Carrington. Me miró con desafío. Rica, déjame matarte. Mi deuda estaría pagada y podría irme. Si no, ¿qué haces aquí haciéndote el noble hermano mayor? Es repugnante. Evie abrió la bolsa que había traído y me dio un tazón pequeño y un frasco con un líquido oscuro. Vertí el contenido del frasco y me acerqué a la cama. Paige, dije con voz suave, no tengas miedo. Para una enfermedad leve como esta, basta con un poco de medicina tradicional. Al ver mi sonrisa, la mujer, la ladrona, entró en pánico. Se retorció contra sus ataduras, pero éstas resistieron. No podía permitir que alguien con una mentalidad tan primitiva y feudal existiera en mi mundo. Le tapé la nariz, le abrí la boca a la fuerza y le vertí la medicina en la garganta, preparándome para salir del mundo. 10, 9, 8, no. Soltó un último grito agonizante y luego se quedó inerte. El señor y la señora Carrington entraron corriendo, atraídos por el ruido. ¿Está bien? ¿Está bien? Evie y yo compartimos una sonrisa. Habíamos trabajado en esta fórmula durante mucho tiempo. Era perfectamente fiable. Poco a poco, la joven en la cama empezó a despertarse. Su expresión era tranquila. Ya no podía oír sus pensamientos. Me miró, sus ojos, los ojos de la verdadera Paige, se llenaron de lágrimas. Nate susurró. Lo siento mucho.